Hola amigos del canal Radiación 63, cordial saludo. Quiero compartir con todos ustedes una inquietud que me planteó un seguidor de TikTok y que me dejó profundamente impactado. Y es la siguiente. Él me decía, Fernando, ¿qué equipo recomiendas? Cuando hablo de equipo se refiere a un handy o equipo de comunicación. ¿Recomiendas en caso de una guerra nuclear? Tremendo, ¿cierto? Bueno, primero que todo, todos conocemos los desastres que puede causar una explosión nuclear o los reflejos de esta. Acá en el caso de Sudamérica no creo que vaya a haber una explosión directa sobre ninguno de nuestros países, pero por supuesto sí los reflejos de pronto los ataques entre las grandes potencias. Yo recomendaría que además de los cuidados adicionales que deben tener como un lugar de protección, de pronto un radiocito en AM/FM, elementos y de primeros auxilios, eh, alimentos, pues hombre, habría que buscar de verdad cómo tener un medio de comunicación. Pero ojo, ¿qué pasa? Resulta que cuando hablamos de una explosión nuclear, tenemos que tener en cuenta que cuando se genera una explosión nuclear, se generan los famosos PEM, pulsos electromagnéticos. Esos pulsos electromagnéticos lo primero que afectan son los equipos electrónicos. Y por supuesto, estos equipos son electrónicos. Grave, ¿verdad? Alguien me decía, Fernando, no, pues que yo lo mantengo apagado. No, ojo, el hecho de que esté encendido o apagado es indiferente, de todas maneras se va a ver afectado. De pronto, consultando en una página de inteligencia artificial, decía que de pronto estando apagado podría sufrir un poquito menos, pero de todas maneras va a sufrir. Otra posible protección que sugería un seguidor en TikTok era tener una cámara de Faraday. Les cuento que conocía muy poquitico sobre la cámara de Faraday como tal. Sí, me fui, consulté y veo que se puede fabricar inclusive una de tipo casero, pero complicado hoy en día uno mantener pues una cámara ahí en la casa con un handy metido allá. Se volvería complicado, sí. Habría que buscar alguna forma básica de proteger el equipo. Ahora, una cosa sí es cierta, a mayor cantidad de componentes electrónicos, obvio, mayor será el daño y mayor la dificultad para repararlo en un momento dado. Entonces, yo personalmente considero que entre más sencillo y más análogo sea el equipo, mayores probabilidades tendrá de sobrevivir a un pulso electromagnético generado por una explosión nuclear. Además, pienso que mantener un equipo de estos, como digo, en una caja de Faraday o en una caja de plomo se vuelve un enredo. Entonces, lo que tenemos que rogar es porque no vaya a suceder una situación de esas. Ahora, alguien sugería además, hombre, no, es que yo lo que haría es mantener un equipo en onda corta, en HF, de los antiguos de tubos. Debo agregar que no sé cuál sería el efecto de un pulso electromagnético sobre un equipo de tubos o válvulas que llamamos. Sería muy bueno que si alguno de ustedes puede aportar algo en ese sentido, nos dijera cuál sería el resultado real de un equipo de estos afectado por una explosión de carácter nuclear. Pero para mí lo que sí es claro es, entre más sencillo sea el equipo de comunicaciones, como estos dos equipitos que son análogos, mayores posibilidades tendrán de sobrevivir. Ahora, tener en cuenta de tener las baterías bien protegidas, tener en cuenta de cómo los van a recargar después y tener en cuenta en qué momento usarlo después de la explosión nuclear o de las olas de radiación que lleguen al área en la cual sobrevivas. Pero yo quiero dejar algo claro. No seamos tan pesimistas de que va a suceder una guerra nuclear. Si bien es cierto que actualmente hay conflictos en muchas partes de nuestro planeta, el conflicto Ucrania-Rusia, en el Medio Oriente, Israel con sus vecinos, Estados Unidos con Irán y los hutíes y Yemen. Pues hombre, esperemos que no vaya a suceder nada grave y que esto se calme. Pero yo los invito más bien a que piensen en tener un plan de emergencia, un plan de evacuación en caso de una catástrofe muy de carácter local. Por ejemplo, un terremoto como el que acaba de suceder en Birmania, en estos países allá de Asia, una inundación a gran escala, un incendio
de altas proporciones. Es decir, hay un montón de catástrofes que nos pueden afectar muy a nivel local y que la gran mayoría de nosotros no preveemos. Primero, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de emergencia en sus casas? Segundo, ¿han concertado alguna vez en dónde encontrarse o cómo comunicarse después de un suceso de estos de carácter terremoto, incendio, inundación, etcétera, etcétera? ¿De verdad? ¿Cierto que no? Tengan en cuenta que en caso de un terremoto, las torres de celular muy posiblemente se van a caer y nos quedaríamos sin comunicación de celular. Ahora, una anotación. Recuerden que muchos de estos equipos, específicamente en VHF y UHF, también requieren de repetidoras que requerirían también unas torres que muy posiblemente en caso de un terremoto o de otro elemento podrían sufrir. Pensaría más bien en tener unos radiecitos con mi familia, eso sí, debidamente legalizados, con una frecuencia punto a punto para comunicarme con mi familia en caso de una catástrofe de estas. Pensemos en eso, un plan de evacuación familiar y un plan de comunicación familiar que nos sirva para un reencuentro en caso de una emergencia. La gran mayoría de nosotros salimos a trabajar, quedan unos en el hogar, otros se van al trabajo y la gran mayoría nunca pensamos en que puede suceder una situación de estas. Por favor, tengamos muy presente eso y tratemos de hacer un plan de emergencia que incluya un muy buen plan de comunicaciones en caso de una situación de estas. Amigos, deseando que nunca vaya a suceder una cosa de estas, los invito a que se suscriban al canal. Asimismo, no olviden darle me gusta. Ah, y por favor vean los videos completos y activen la campanita